Muy buenos días, reinauguramos este espacio informativo para contarles todo lo que ha dado de sí la semana en el Parlamento de Canarias. Semana de pleno, el primero del nuevo curso político y primera sesión del nuevo gobierno. A debate presupuestos, cambio climático, Brexit y el incendio de Gran Canaria del pasado mes de agosto. Entrevistamos al nuevo presidente del Parlamento, con quien hemos repasado los retos que a su juicio tiene por delante esta Cámara. Y también hemos hablado sobre el homenaje que el Parlamento va a rendir a quienes lucharon contra el fuego de Gran Canaria. Un acto que les ofreceremos en directo este miércoles. Lo que va a hacer el Parlamento es simplemente darle solemnidad a lo que ya fue un reconocimiento voluntario, público, de los ciudadanos de Canarias con esas unidades, con esos hombres y mujeres que se dejaron días, horas sin dormir, para intentar paliar lo que ha sido una catástrofe en toda regla que nos encogió el corazón a todos durante el mes de agosto. Así que lo haremos, creo que es de justicia y espero que salga bien. Y les mostraremos el premio que Down Tenerife ha recibido de la asociación A Quórum como reconocimiento a la labor que realizan con este colectivo. Arrancamos temporada y, como es habitual, nuestra primera entrevista la dedicamos al presidente del Parlamento. En esta 10ª legislatura estará al frente de la institución el socialista Gustavo Matos, que fue elegido presidente en el mes de junio. Gustavo Adolfo Matos Expósito nació en La Laguna en 1973, en el seno de una familia con raíces tinerfeñas y gran canarias, por lo que resta importancia a eso del pleito insular. El pleito insular queda para el fútbol, queda para los carnavales y yo creo que para poco más, ¿no? Afortunadamente. A los 17 años fue elegido secretario general de las Juventudes Socialistas en La Laguna, un interés por la política que heredó de su padre. Mi padre era sindicalista, una persona muy activa, bueno, se supo transmitir, así que era como algo normal y natural pues tener esa parte reivindicativa, así que sí, de una forma natural y cotidiana casi, ¿no? Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, ha compatibilizado siempre su profesión con su faceta política. Para un jurista presidir el sitio, la cocina, donde se mezclan los ingredientes que van a dar lugar a las leyes que rigen la vida de los canarios, pues es un regalo, ¿no? Pues 10ª legislatura que arranca con importantes novedades, 70 diputados en vez de 60, 7 partidos políticos con la entrada de Ciudadanos y además esta semana también se ha aprobado ya en pleno que se constituya un nuevo grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera, que se separa del grupo mixto y se constituye en grupo propio. Usted afronta este reto, esta responsabilidad, lo ha dicho en varias ocasiones con ilusión y me gustaría preguntarle cómo se ha visto en este primer pleno. Hombre, yo creo que los grupos nos han ayudado bastante, ¿no? Yo creo que por ese primer pleno, con muchas novedades, como comentabas, casi todo estrenándose, ¿no? Estrenando gobierno, que se coloca al otro lado del hemiciclo después de casi 30 años. Estrenamos oposición, porque el principal partido de gobierno hasta ahora se ha convertido en principal partido de la oposición. Estrenamos número de diputados, un parlamento más plural, como has dicho, y yo creo que eso nos ha ayudado a que esta primera sesión plenaria, este estreno, pues haya ido bien, ¿no? Ha habido mucha colaboración, mucha, digamos, actitud de llegar a acuerdos, de que todo salga bien. Muy, digamos, significativo los estrenos de los diputados y las diputadas nuevas, esa mezcla de veteranía con estas novedades, de estas nuevas personas que se han incorporado, así que bueno, yo estoy muy contento de esta primera sesión plenaria. Ya habrá momentos seguramente de más tensión y donde veremos probablemente más intensidad, ¿no? en el propio salón de pleno. Sin embargo, a pesar de todas esas novedades, usted decía en su primer discurso en la Cámara que es un Parlamento que se le parece mucho al primero, al presidente Pedro Guerra, en el que decía usted estaba todo por hacer. ¿Cuáles son los retos que tienen por delante estos 70 diputados también usted al frente de la institución? Bueno, sobre todo se parece porque estrenamos, como decía antes, una situación nueva, pero también porque estrenamos estatuto. Estrenamos reglamento de la Cámara, estrenamos situación política y el contexto en el que Canarias se encuentra es un contexto también cambiante, el mundo está cambiando a toda velocidad, estamos a las puertas de un Brexit duro que no sabemos muy bien cómo va a terminar, en medio de una guerra comercial impresionante entre Estados Unidos y China, estamos en un reajuste del mercado turístico, bueno, un mundo cambiante en el que Canarias está situada, digamos, en un lugar donde todo le afecta, ¿no?
y que tiene por primera vez el reto de no quedarse atrás en los cambios históricos que se están produciendo. Y todo esto lleva obligatoriamente a que los 70 hombres y mujeres que se sientan en el Salón de Pleno estén a la altura de estas nuevas circunstancias, de este mundo cambiante, y que Canarias no pierda el tren de la modernidad y sobre todo que se haga con justicia social, que creo que es lo que a todos nos interesa, ¿no? Usted mencionaba concretamente la renta básica en su discurso. Me imagino que es una de las medidas que también aboga porque se ponga en marcha en esta legislatura. Hombre, nos hemos, digamos, de alguna manera sentido muy orgullosos de este nuevo estatuto, un estatuto de segunda generación, un estatuto muy moderno, un estatuto, es el último que se ha aprobado, por lo tanto es el estatuto que más se ha adaptado a las nuevas realidades y por lo tanto lo que no podemos ahora es frustrar las expectativas que se hayan podido generar con este nuevo estatuto, y una de ellas es esa renta que está recogida en el Estatuto de Autonomía. Por tanto, no es un capricho, es una obligación que le ha dado la ciudadanía de Canarias a sus legisladores para que la aprueben, y por tanto creo que ese es uno de los retos más importantes de esta legislatura, y que sería un fracaso desde mi punto de vista acabar la legislatura sin que ese artículo del estatuto no se haya desarrollado a través de una ley que garantice esa renta de ciudadanía, ¿no? Sin embargo, ahora mismo el gobierno entrante, el gobierno saliente están ahí a vueltas con el dinero, que si hay, que si no hay, parece que los presupuestos pues igual no van a ser demasiado fáciles de elaborar, según han dicho en algunas declaraciones. ¿Están en riesgo o se va a poder materializar ese tipo de medidas sociales que ha defendido este pacto de progreso, este pacto de izquierda? Bueno, le corresponde responder al gobierno, ¿no? Yo lo que sí creo es que, bueno, hay margen, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el gobierno tiene sus cuentas, estamos en un momento de cambio, insisto, después de casi 30 años de una situación política que ha estado protagonizada por un partido político que ha formado parte del gobierno en unas combinaciones u otras, pasa por primera vez a la oposición, un pacto de progreso que no existía, pues como decíamos antes, casi desde el año 83, del primer gobierno de Jerónimo Saavedra. Bueno, los compromisos sociales yo creo que se tienen que cumplir, pero bueno, el tema económico y, digamos, los límites y los riesgos presupuestarios, eso le corresponde al gobierno medirlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que están en la senda de hacer ese esfuerzo para que esta renta de ciudadanía sea una realidad, ¿no? Uno de sus objetivos, también lo ha dicho al llegar al Parlamento, es que las paredes de esta Cámara sean de cristal, un poco para que la gente sepa lo que ocurre, para recuperar, pues no sé si el prestigio que quizás la política en los últimos tiempos, pues no sé, ha ido perdiendo, se ha ido quizás deteriorando en cierta manera. ¿Esto no está un poco reñido tal vez con que haya 3 convocatorias electorales en 3 años y que todo apunta a que podría producirse una nueva cita electoral en noviembre? Bueno, yo creo que tampoco debemos ver, digamos, demonizar que hayan elecciones seguidas. Estamos en un sistema democrático. Oye, hubo casi 500 años de historia de nuestro país donde no se podía votar. Bueno, vamos a votar 4 veces en un año, es verdad. Pero bueno, los conflictos políticos en democracia se resuelven con las urnas. Si la situación política está bloqueada, pues la resuelven los ciudadanos. Yo creo que tampoco debemos demonizar que haya nuevas elecciones. Está previsto en nuestro sistema democrático. Si un presidente intenta una investidura y no la consigue, automáticamente se va a elecciones. Cada uno luego tendrá que asumir las responsabilidades correspondientes y que los ciudadanos enjuiciarán a quien consideran responsable o no de que tengamos un nuevo proceso electoral. Pero tampoco lo demonicemos, quiero decir, bueno, estamos en una democracia, lo más normal es votar. Y como estamos en una democracia, yo soy un parlamentarista convencido. Formo parte de una generación que se crió digamos, con el nacimiento de la democracia, donde todo lo que tenía que ver con la política, con los políticos, con las instituciones, tenía un prestigio que era casi mítico, ¿no? Y que se ha ido perdiendo con estos 40 años de parlamentarismo. Bueno, yo quiero recuperarlo. La mejor forma de que la gente valore mejor lo que se hace en el Parlamento es que lo conozca mejor. Hay una idea, yo creo, irreal, ¿no? O injusta, de que los diputados vienen cada 15 días, apretan un botón y se marchan. Hay mucho trabajo detrás, diariamente, no solo consiste en venir aquí a votar en los plenos, pero claro, hay un desconocimiento, probablemente culpa del propio Parlamento, de la dinámica en la que lleva tantos años. Y el reto es ese, que se conozca mejor lo que se hace aquí, acercarlo y que de esa manera se conozca mejor. Las cosas que se conocen mejor se aprecian más, se aprecian mejor y se valora mejor. Veíamos esta semana que el Parlamento asumía el compromiso con esa declaración institucional de volcarse en apoyo al gran telescopio, al telescopio de 30 metros, que hay posibilidades de que se instale en la isla de La Palma, también como un modo de diversificación de la economía, de cierta manera, ¿verdad? Usted ha sido un defensor claro.
Sí, yo creo que esto era algo que me resultaría absolutamente incomprensible que alguien estuviera en contra. Obviamente con las garantías medioambientales que cualquier proyecto tiene que tener, sobre todo un proyecto como este que va ubicado en una zona tan emblemática como el Roque de los Muchachos. Pero hacer compatible el desarrollo sostenible con la ciencia, yo creo que es algo que nadie puede rechazar. Que un proyecto científico como el TMT, el telescopio de 30 metros, que es probablemente el proyecto de investigación relacionado con la astrofísica más importante que hará la humanidad en los próximos 30 años o 40 años, que va a dar lugar a los grandes descubrimientos científicos en relación con la astrofísica. Todo lo que se descubra a partir de la instalación de ese telescopio cambiará lo que sabemos del cosmos, y todo eso tendrá que ver con el lugar en el que se ubique, es decir, cada descubrimiento llevará aparejado de alguna manera el lugar en el que se encuentra. Que menos que todos los descubrimientos tan importantes que se van a realizar, insisto, con este salto que supone el TMT, estén vinculados a Canarias, y sobre todo porque es también una forma de atraer inversiones que tengan que ver con el I+D+I, con la investigación, con la tecnología, en ese intento de que Canarias no sea solo turismo, playa, sol y sector servicios, ¿no? Creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, y el apoyo institucional es clave para que al final el consorcio pues se decante por Canarias en detrimento de otros competidores donde hay contestación social con el proyecto, ¿no? La lucha contra el cambio climático es otro reto al que ustedes han dicho que hay que meterle mano, si me permite la expresión, y algunos han vinculado incluso los incendios, recientes incendios de este verano en Gran Canaria, precisamente con ese cambio climático. Ustedes desde el Parlamento quieren reconocer el esfuerzo a todas las personas que lucharon contra el fuego, ¿verdad? Sí, lo que va a hacer el Parlamento es básicamente darle solemnidad a lo que ya fue un reconocimiento social y voluntario de los más bonitos que yo recuerdo. Esa imagen de las personas despidiendo a los hidroaviones en la playa de las Canteras, o cuando se retiraban las unidades de bomberos, o cuando se retiraba la UME, ese homenaje espontáneo que le hizo la gente de Canarias en la calle. A veces se pregunta uno, así de una forma muy etérea, qué significa ese sentimiento de canariedad. Pues el sentimiento de canariedad es probablemente esencialmente lo que vivimos con el incendio. Y lo que va a hacer el Parlamento es simplemente darle solemnidad a lo que ya fue un reconocimiento voluntario, público, de los ciudadanos de Canarias, con esas unidades, con esos hombres y mujeres que se dejaron días, horas sin dormir para intentar paliar lo que ha sido una catástrofe en toda regla que nos encogió el corazón a todos durante el mes de agosto. Así que lo haremos, creo que es de justicia y espero que salga bien, ¿no? Bueno, estamos terminando la entrevista y ya que conocemos mucho su parte política, pues nos gustaría adentrarnos, si me lo permite, un poco en la faceta más personal, sus aficiones. Algunas las he descubierto en redes, pero no sé si hacerle elegir va a ser difícil. ¿Con qué se queda? Por ejemplo, ¿con el cine? ¿Con Elvis? Bueno, me quedo con todo un poco. Me gusta el cine, me gusta la literatura, me gusta el deporte, me gusta la cocina. Así que bueno, esas son un poco las cosas que ocupan el tiempo cuando uno no está en estas tareas, ¿no? Así que bueno, se puede combinar todo un poco, ¿no? Así que también la música, como acabas de decir. Así que forma todo un poco parte de ese lado, ¿no? que hace también que te enriquezcas, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, cuanto mejor ciudadanos seamos, mejores políticos. Es decir, hay gente que no, en fin, es complicado poder entender y poder legislar para la ciudadanía cuando uno es un poco bicho raro. Así que bueno, lo mejor es estar en contacto permanente con la gente, con tus amigos, con tu familia, con los, digamos, entornos en los que has estado siempre. Y yo creo que eso te hace ser siempre mejor representante de los ciudadanos, ¿no? Y todo eso se combina bien con, lo mencionaba usted, la parte familiar. Usted es padre de 2 hijos y bueno, su mujer. ¿Cómo se combina todo esto, toda esta responsabilidad? Bueno, la verdad es que conocí a mi mujer muy pronto, es decir, llevamos toda la vida juntos, prácticamente más de 25 años, entre novios y matrimonio, etcétera, así que casi que forma ya parte de nuestra rutina, ¿no? Pero es verdad que esto es así. Las parejas de la gente que se dedica a esto pues conlleva un sacrificio extra, ¿no? Y la verdad es que hay que agradecérselo. No podría probablemente dedicarle tanto tiempo a la actividad política si no tuviera una aliada, en este caso que es mi mujer, mi pareja,
que es la que me echa una mano con todo, la que siempre está ahí cuando los momentos malos, ¿no? Porque son los momentos en los que son más que los momentos buenos en política, desafortunadamente, pero bueno, son los momentos en los que necesitas a alguien contigo que te entienda, que te comprenda, y que sea tu cómplice, ¿no? Que en este caso es la suerte que tengo, claro. Pues nada, señor Mato, sabemos que tiene una agenda amplia también hoy. Le agradecemos que nos haya dedicado este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias por habernos permitido conocerle un poco mejor. Muchas gracias a ustedes. El Parlamento ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de apoyo a que el telescopio de 30 metros se instale en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. En el texto se recoge que se trata de un proyecto excepcional, referente además en todo el mundo, tanto por sus medios materiales como humanos. Martín, administrador MT. El Parlamento de Canarias declara su apoyo unánime a la instalación del TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos en el municipio palmero de Punta Gorda. Las condiciones naturales de las islas y el apoyo de sus instituciones, sumados a la capacidad científica y tecnológica de este telescopio, permitirán desarrollar una ciencia única y excepcional en Canarias. Así comenzaba el primer pleno de la 10ª legislatura, en el que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se sometió también al control de la Cámara, respondiendo a preguntas sobre la financiación autonómica o sobre los incendios que afectaron a Gran Canaria en el mes de agosto. Con el fuego aún fresco en la retina, el Gobierno se enfrentaba este martes a su primera sesión de control en el Parlamento. Preguntas sobre la necesidad de incrementar los medios y periodos de las campañas de incendios forestales. La necesidad de ampliar los plazos porque sabemos que el cambio climático está haciendo que ya 4 meses no sean necesarios o no sean suficientes, para combatir los incendios. Aspiramos a tener el mayor número de medios posibles, terrestres y también aéreos. Y lo más importante es que cuando esto ocurra haya rapidez en la respuesta, que tengamos todos los medios operativos al instante. Riesgo de incendios forestales que aumenta con el cambio climático, y sobre este punto y a respuesta de las preguntas de Nueva Canarias y el PSOE, Torres aseguró que la Ley Canaria contra el Cambio Climático será realidad en 2020. El cambio climático, ya hemos visto una de sus peores caras y sus peores manifestaciones con el reciente incendio. No lo provocó el cambio climático, en ocasiones la negligencia, pero evidentemente sí las consecuencias y el alcance que el cambio climático va a provocar en los grandes incendios forestales. No debe existir dudas en el consenso político en la lucha contra el cambio climático, porque lo único que hay ciertamente es urgencia, porque no hay planeta B. Implementaremos la urgencia que precisa esa ley, porque es una ley tan importante como otras. Y con ella, como decía, el Plan Canario para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con la implicación de todos los agentes sociales. Preocupación también en este primer pleno de la legislatura por la financiación autonómica y los compromisos adquiridos por el Gobierno estatal para transferir al archipiélago el dinero pendiente. Pero lo cierto es que a día de hoy no tiene ninguna garantía real que antes de fin de año van a llegar a Canarias los 223 millones a cuenta de la financiación autonómica. Unas entregas a cuenta de la financiación autonómica que no van a llegar a tiempo y que se escudan en que el Gobierno de España está en funciones y no puede. Mi respuesta es que las garantías son absolutas, son máximas. Las transferencias a cuenta llegarán el ejercicio 2019. Situación económica que el propio presidente ha reconocido afectará a la aplicación del programa de gobierno. A nosotros nos preocupa que con la situación del déficit adquirido estemos comprometiendo las políticas que en la sesión de investidura el señor presidente planteó. Si bien va a haber un retraso en esa aplicación de nuestro programa, nosotros estableceremos los mecanismos para que justamente ese contrato que hicimos con los ciudadanos se cumpla. Y entre las primeras medidas del Ejecutivo, desviar del actual presupuesto 171 millones de euros para el capítulo 1 de Sanidad y Educación. También sobre los incendios habló Torres en una comparecencia a petición propia en la que explicó la gestión del Gobierno durante esos días. Primer pleno de la legislatura y arranca con la comparecencia a petición propia del presidente de Canarias para dar cuenta de los incendios de Gran Canaria. Los efectos del incendio están ahí. Han desaparecido mamíferos, animales. La suerte es que no ha habido daños personales, heridas menores, y es el gran éxito de este incendio. Ninguna persona ha perdido la vida. En total, hablamos de un perímetro de 135
kilómetros. Los grupos que apoyan al gobierno felicitan su gestión, pero piden también más coordinación y un plan de lucha contra incendios. Los incendios y en las catástrofes de esta naturaleza, la coordinación es muy importante, la coordinación para seguir los protocolos. Establecer un plan integral de lucha contra los incendios que contemple desde las fases de prevención, información, procesos de participación y corresponsabilidad. A partir de ahí, obviamente el alcance es mucho mayor en lo económico, en lo social, pero no olvidemos que el cambio climático, lo decía con anterioridad, no ha estado detrás del incendio. Ha sido duro, pero el gran éxito de toda esta desgracia, sin duda, ha sido que no ha habido ni una sola víctima mortal. La oposición exige más medidas preventivas de cara a un futuro y ayudas económicas. Sabemos que el Cabildo ya ha puesto una línea de ayudas, el Gobierno también del Estado pues tiene un decreto que regula esas ayudas y queremos saber en concreto qué ayudas va a poner en marcha el Gobierno de Canarias. Lo importante es una actuación económica eficaz y competente de la Administración con los afectados. No menos fundamental es la labor de prevención que tendremos que establecer y poner en marcha de aquí en adelante. Sino que hay que tratar de buscar nuevas fórmulas y medidas de prevención adaptadas a nuestro entorno, a nuestra realidad, a la crisis climática que sufre el planeta. Un incendio controlado en fase de extinción. El Gobierno expresó su sorpresa al comprobar el estado de las cuentas de la comunidad autónoma tras el traspaso de poderes. Una desviación de los objetivos del déficit imprevista podría significar el control del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto canario. En su informe número 39 de este año, la autoridad fiscal aprecia un alto riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. En consecuencia, recomienda al Gobierno de Canarias que adopte medidas de ajuste. El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal instó al Ministerio de Hacienda a tutelar la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, un déficit excesivo, un incumplimiento de la regla de gasto, pero de eso no se nos hablaba en mayo. Aprueba el gasto del superávit y, en palabras del señor Clavijo, lo aprobaba sin saber qué consecuencias tendría para Canarias. De hecho, añadió, cuando acabe el año veremos. Una orgía de gasto preelectoral que nos lleva de ser los campeones de la austeridad a la comunidad autónoma que en términos relativos aumenta más el déficit de toda España. La oposición acusa al Gobierno de fabricar un relato en torno a la herencia recibida. Era una irresponsabilidad saltarse la regla de gasto, que estábamos de acuerdo en que había que flexibilizar la norma, pero no saltarse la ley y hacerlo de forma unilateral para gastar 174 millones de euros antes de unas elecciones, que es el dinero justamente que usted no encuentra ahora. Utilizan esto para excusarse, para esconder que si ustedes de verdad reclamasen al Gobierno del Pedro Sánchez los aproximados 750 millones que nos deben solo del 2019, no habría problema. Les ha entrado el miedo escénico y se están inventando excusas porque saben que van a poder acabar como mentirosos. La única herencia real que ustedes han recibido es una comunidad autónoma saneada, con el mayor presupuesto de la historia de Canarias. Román Rodríguez, responsable de Hacienda, manifestó su sorpresa ante el estado de las cuentas que ha encontrado el Ejecutivo entrante y apuntó a causas concretas para un déficit excesivo. El informe que acaba de publicar hoy el Ministerio, el año pasado ustedes no se desviaron, se desviaron este. ¿Y sabe qué le digo? Ya que se pone de esa manera, se desviaron porque había elecciones. Porque había elecciones. Según los datos de déficit publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda, Canarias ha pasado de un déficit de 76 millones en el segundo semestre del año pasado a 179 millones en el primer semestre de 2019. Tras reunirse con el sector hortofrutícola, el Ejecutivo se va a sentar también en próximas fechas con los agentes económicos y sociales. Preocupa el Brexit y, sobre todo, una posible salida sin acuerdo. Canarias quiere aprovechar su condición de región ultraperiférica para intentar tener un tratamiento singular en las operaciones con el Reino Unido. El Gobierno canario ha explicado qué medidas ha tomado o prevé llevar a cabo para evitar en el archipiélago las consecuencias de un Brexit duro, priorizando reuniones con aquellos sectores que tienen una singularidad propia. ¿Qué hemos hecho? Hemos priorizado aquellos sectores que tienen una singularidad propia para Canarias, entendiendo que los otros que también están afectados tenemos un paraguas porque tenemos, digamos, problemáticas comunes
con otras comunidades autónomas. Los grupos de la oposición coinciden en que la salida del Reino Unido traerá consecuencias negativas para las islas, especialmente para el turismo. Soy de la opinión que en temas importantes o sensibles, como pueden ser los derechos aéreos y demás, se llegarán a acuerdos. Pero desde luego el Reino Unido lo cierto es que no está haciendo mucho por llegar a un acuerdo. El turismo y el sector hortofrutícola son los más afectados, sobre todo el sector de la agricultura, con todas esas ayudas que está recibiendo también de la Unión Europea. Tendrá consecuencias extraordinarias para el turismo en Canarias, muy diferentes de las que pueda haber para el resto de territorios de España. Buena parte de nuestro PIB y el empleo de las islas depende del turismo. El efecto negativo sobre el turismo es una idea que comparten también el resto de grupos, quienes apuestan por medidas y acciones concretas. No obstante, debemos instar al Gobierno del Estado de que en el Brexit Canarias es tanto o más importante que el Peñón de Gibraltar. Para el conjunto de España, el turismo suponga solo un 11% del Producto Interior Bruto, mientras que para Canarias la aportación del turismo al PIB es muy superior, es del 35%. Si fuera sin acuerdo, es factible anticipar que dejará disponible escasas energías y capital político para la tarea que no sea la de construir Europa. El Ejecutivo envió un mensaje de tranquilidad asegurando que las expectativas no son de momento tan pesimistas en el turismo como lo pueden ser en otros sectores como el transporte o la comercialización. En materia educativa, la consejera del área, María José Guerra, ha calificado de escándalo que haya 77 aulas en Canarias como barracones. Ha dicho que su intención es ponerse a trabajar junto a ayuntamientos y cabildos para solucionar esta situación. No es solo un problema de que nuestros niños y niñas merecen el mayor bienestar y unas condiciones para poder aprender, sino que tenemos un problema de un gasto sobredimensionado. Tiene usted, consejera, que visitar los centros, que palpar la realidad de la comunidad educativa para resolver sus necesidades, y le pido que nos aclare exactamente qué piensa hacer usted con el Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias. Hay que hacer un esfuerzo para alcanzar la excelencia educativa y eso pasa por trabajar en muchísimos aspectos. No podemos tener alumnos en Canarias en barracones y no podemos tener unas infraestructuras de más de 40 años de antigüedad. Vamos a apoyarla en ese consenso que ha demandado. Ojalá sea real, porque nos llenamos la boca muchas veces los políticos de hablar de consenso, queda muy bien ante la opinión pública y después no paramos de mandarnos leña los unos a los otros. Yo espero que no sea el caso. Quizás las instituciones deberíamos ponernos de acuerdo sobre alguna serie de campañas bien diseñadas que le lleguen al corazón de la gente, en el sentido de que lo que es público lo pagamos todos y es necesario que esté en condiciones. No sería malo. Habrá que discernir entre lo urgente y lo importante, y habrá que atender las dos realidades, porque la lista de necesidades es muy larga y o priorizamos, y ahí yo creo que es fundamental la cooperación, la coordinación. En este documento no aparecen los centros con problemas de amianto, con su identificación, ni los plazos para resolver este problema, ni los costes de actuación. Echamos de menos también que no se hable de modernización de las escuelas unitarias. La titular de Turismo ha negado que la aerolínea de bajo coste Ryanair vaya a dejar de operar con Canarias. Preguntada por el Grupo Popular, Yaisa Castilla ha dicho que a pesar del cierre de sus 3 bases, seguirá viajando a las islas. Hay que aclarar que el anuncio del cierre de bases ha sido recibido por muchos como si Ryanair fuera a abandonar las islas, cosa que no va a ocurrir. Ryanair seguirá manteniendo sus volúmenes muy importantes de conexiones para Canarias, porque Canarias es muy importante para Ryanair, a pesar de no tener bases. La renta ciudadana es una de las iniciativas destacadas del nuevo Ejecutivo y también un imperativo legal, dado que está recogida como derecho en el nuevo Estatuto de Autonomía. El Gobierno expuso ante el Pleno su planteamiento inicial sobre esta medida. 680.000 canarios están bajo el umbral de la pobreza según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. El artículo 24 del Estatuto de Autonomía establece que las personas que se encuentran en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía. Estamos convencidos de que esta comunidad autónoma tiene que crecer en justicia social. Y para que exista una verdadera justicia social, ningún canario o canaria puede quedar
en el olvido. Aquí lo importante es que vivimos en una tierra con más de un 40% de personas en exclusión social y es a ellas, a esas personas, a las que va dirigida nuestra primera medida. Lo que decimos, lo que llevamos en nuestro programa, lo vamos a cumplir, sobre todo algo de lo que depende muchísima gente, la gente que peor lo pasa. Un derecho que tenemos los canarios y las canarias y que hasta este momento no se había puesto en marcha. La oposición preguntó al Gobierno por los detalles de la puesta en marcha de la prestación. ¿Con qué dinero se va a financiar? Hablamos antes de las dificultades de cuadrar las cuentas de la comunidad autónoma y sin duda la importancia y el calado que va a tener la renta básica ciudadana va a exigir de muchísimos recursos. ¿Estamos hablando de una ayuda temporal o de una renta vitalicia? ¿Estará condicionada a algún criterio? ¿Trabajo comunitario? ¿Formación? Tenemos que hablar con seriedad y con rigor, sí señor, con cifras ciertas. Vayamos por fases, prioricemos, ahí me va a encontrar, con cosas que podamos cumplir. La consejera de Servicios Sociales pidió el consenso del Pleno en torno al proyecto de ley y aclaró algunos de sus términos iniciales. Esta renta ciudadana se va a tener que implementar por fases. La asignación va a ser por unidad familiar. Esta cuantía va a ser mayor que la que establece la actual prestación canaria de inserción, que son unos 470 euros al mes. Santana avanzó también que los primeros destinatarios de la renta serán quienes no reciben ningún tipo de ingreso. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de que se establezca en Canarias una base permanente de helicópteros Kamov para combatir los incendios en las islas y debatieron las consecuencias del cambio climático en el ecosistema canario. También hablaron de su relación con los incendios forestales. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de que se pida al Estado una base permanente de helicópteros Kamov en Canarias para combatir los incendios que pudieran producirse en las islas. Se trata de una PNL que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, un medio aéreo que ayudó a apagar los incendios de Gran Canaria de este verano, un fuego que dejó algunas consecuencias importantes a nivel ecológico. Ponga la maquinaria del Ejecutivo en marcha, ponga la maquinaria del Ejecutivo a pleno rendimiento para paliar en la medida de lo posible las terribles pérdidas derivadas de este incendio. Además de las hectáreas afectadas, ha habido deterioro del paisaje, de la fauna y peligro para las escorrentías con la llegada de las lluvias. Yo espero que pronto se cuantifiquen y se tenga datos mucho más exactos sobre esa cuantía, cuánto nos va a costar, qué debemos hacer. Los efectos donde podría tener mayor efecto desde mi punto de vista sería sobre lo que signifiquen las escorrentías, no tanto del balance hidrológico, que también seguramente, pero sobre todo lo que signifique ese peligro de las escorrentías. El cambio climático va a contribuir cada vez a incendios mucho más potentes y cada incendio hará que el cambio climático se acelere y entramos en un bucle absolutamente perjudicial. Por tanto, las medidas son importantes. El problema que va a haber, y además nos parece bastante preocupante, cuando empiecen las lluvias, porque todos sabemos perfectamente qué va a pasar. Solucionar el problema de las posibles consecuencias de las lluvias, pero hay que tener capacidad y ser ambiciosos, tener un plan para la cumbre de Gran Canaria. Un incendio que arrasó 9.224 hectáreas y afectó a 8 municipios. De ello, el más perjudicado fue el de Artenara. Ahora el objetivo, según ha dicho el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, es llevar a cabo los trabajos forestales en la zona afectada. El Estado ya ha conseguido 6 millones de euros de ayuda para esos trabajos inmediatos y urgentes, es decir, esos trabajos forestales para poder evitar esas escorrentías del 20%, que es en la que se van a emplear de manera coordinada Cabildo, Gobierno de Canarias y el Estado. A ese 1 millón de euros del Estado, por parte del Gobierno de Canarias, se va a complementar con los fondos para poder hacer una acción integral. En los últimos 20 años han producido 1.700 incendios en Canarias, 14 de ellos graves. Para el consejero, cada vez que se quema una hectárea hay que hablar de tragedia en términos ecológicos. Esta 10ª legislatura está marcada por varias novedades en cuanto a la composición y organización del Pleno. Hay más diputados y el Gobierno tiene nueva ubicación en el hemiciclo.
Tras las elecciones del 26 de mayo, el Parlamento tiene nueva composición. De 60 diputados, la Cámara ha pasado a 70. Son 10 escaños más, uno que ganó Fuerteventura por aumento poblacional y otros 9 que se corresponden con la lista regional. Para darles cabida, se realizaron obras en el hemiciclo para instalar nuevos asientos. También, hasta que se reforme el edificio que está enfrente del Parlamento, se han tenido que habilitar provisionalmente nuevas oficinas porque también hay más grupos parlamentarios. Esta legislatura arrancó con 6, pero desde esta semana, tras la modificación del reglamento de la Cámara, queda por tanto aprobado. Hay 7. Agrupación Socialista Gomera forma ya grupo propio con 3 diputados, por lo que el grupo mixto queda compuesto únicamente por Ciudadanos. También esta semana, 2 nuevos diputados han tomado posesión de su cargo tras la elección en julio de Fernando Clavijo y Asier Antona como senadores por designación autonómica. Son la nacionalista Judith Bayarri. Prometo, por mi conciencia y honor, y el popular Jacob Cuadri, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias. Otro cambio destacado está en la posición de los grupos en el hemiciclo. Por primera vez, el Ejecutivo se sitúa a la izquierda de la mesa del Parlamento. La Fundación Aquorum ha otorgado a la Asociación Down Tenerife el premio Aquorum, que reconoce la labor realizada por esta organización en sus 26 años de historia. El acto se celebró el jueves en Las Palmas de Gran Canaria y contó con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Con este galardón, la Asociación Down Tenerife recibe además 20.000 euros. También se ha destacado la labor de Radio ECA y del Colegio Heidelberg. Una de las instituciones que más ha trabajado para la enseñanza, para la igualdad, para la inclusión social, que es uno de los objetivos de nuestra fundación. Muy felices y muy afortunados porque esto es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y es un premio para toda la vida, ¿no? Que te reconozcan en la labor que estamos haciendo, es una suerte muy, muy grande. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad informativa en los Telenoticias y en Canarias Radio, también a través de la web rtvs.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una feliz semana.